Bienvenidos y bienvenidas a la época APA Online. Seguimos de celebración no solamente por los 10 años de esta publicación de la Asociación Psicoanalítica Argentina, sino en este caso también retomando otro aniversario, que son los 100 años de la Organización Genital Infantil. Y acorde con el nombre de nuestra publicación, la época, pensamos como una posibilidad interesante poner en diálogo la Organización Genital Infantil y los estudios de género. Este número 34 es un número de celebraciones. Este texto, la Organización Genital Infantil, que cumple 100 años, escrito, según refiere Jones, en febrero de 1923, es aquí en donde van a aparecer las principales hipótesis que van a ser el desarrollo del segundo ensayo de las teorías sexuales infantiles publicado en 1905. Fundamentalmente en relación con este segundo ensayo que luego, un año después, las ideas centrales que se desarrollan en la Organización Genital Infantil van a pasar a ser una larga nota a pie de página que enriquecen y complementan aquel texto, fundamentalmente en las secciones quinta y sexta de ese segundo ensayo, que a su vez ya habían sido añadidas en 1915. También Freud retoma algunas ideas de 1913 en relación con la predisposición para la neurosis obsesiva y otras ideas que también venían ya de larga data y que son retomadas en los tres ensayos. La Organización Genital Infantil, que por supuesto, como ya sabemos, refiere a una organización en proceso de constituirse, dado que no hay un conocimiento dentro de lo infantil de la genitalidad, permite y abre ya desde la publicación misma del artículo, en que empieza a ser discutido por los autores de la escuela inglesa, Karen Horney en Estados Unidos, una oportunidad de articular con lo que hoy conocemos como teorías de género. Los autores que escriben en este número realmente han hecho un trabajo muy interesante que podríamos decir, por un lado es de investigación, por otro lado es de formulación, de ideas propias, de diálogos con conceptos tan interesantes y abriendo tensiones en relación con este texto de 1923 y con las teorías de género. Por supuesto que aquí se abre una matriz simbólica que es la que trae Freud con su artículo, con conceptos tales como falo, castración, y que por otro lado recibe una lectura más bien biológica o biologicista en relación con la cuestión de lo fálico dentro de la misma teoría psicoanalítica. Pero sin embargo, esto es algo que podemos leerlo justamente como un significante, y un significante que va a estar articulado en relación con la identidad. Tal como decía, dentro de la teoría psicoanalítica misma hay algunos sectores que lo han identificado más dentro de lo biológico, del universo biológico, otros lo han podido leer dentro de una matriz simbólica, y dentro de la teoría o de la lectura lacaniana de la obra de Freud, se opera un cambio en relación justamente con un intento de una lectura más simbólica y menos biológica, digamos, de lo fálico, dentro de la teoría psicoanalítica, pero justamente una de las críticas fuertes con respecto a lo que son las teorías de género y de las críticas en relación al psicoanálisis lacaniano es que dentro del binomio fálico-castrado
queda sostenido en pie y por tanto con mucha más preeminencia lo fálico, en tanto que la feminidad queda asignada como aquello que no se puede inscribir simbólicamente. Y esto es lugar para otra discusión dentro de las teorías de género. Pese a la complejidad de muchos de los análisis de Lacan, de los que, vamos a ir viendo que de algún modo aparecen en su obra, me parece importante señalar también su teoría sobre lo masculino y lo femenino, que vuelve a erigirse sobre el símbolo fálico y que en ese sentido esto va a recibir esos cuestionamientos que las teorías de género le hacen al psicoanálisis y en particular a esta lectura. A finales de la década de los 60, Stoller, apoyándose en los trabajos de Money, introduce en el psicoanálisis el concepto de núcleo de la identidad de género. Y con eso intenta dar cuenta de una primera identificación masculina-femenina, la cual es previa en el desarrollo infantil al descubrimiento de la diferencia entre los sexos. Con este término, el autor plantea una primera identificación que él la cita como una identificación de la niña con la madre que lleva el cuño indiscutible de lo femenino y que no sufrirá alteración en cuanto a identidad. Esta es otra de las líneas que dentro de nuestro psicoanálisis, en sus diversas expresiones teóricas, plantea, una enorme discusión. El concepto de género tuvo gran resonancia, sobre todo fuera del psicoanálisis y particularmente dentro del pensamiento feminista. La sociología, la antropología, las ciencias sociales en general lo incorporaron desde el feminismo y acabaron haciendo de él un concepto central para la interpretación de todas las cuestiones relacionadas con las mujeres. Vamos a decir esto como una generalidad en principio, ya que luego van abriéndose las teorías de género e incluso desarrollándose y confrontándose en algunos aspectos de sus lecturas. Dio Bleichmar suscribe en parte a lo que manifiesta Stoller, en el sentido de que hay o habría una primera identificación masculina o femenina y mantiene la necesidad de pensar la articulación entre sexualidad y género a través de algo que ha denominado sistema género-sexo o sexo-género. Con este fin señala algunas diferencias en las formas de lo que llama sexualizar a los niños y las niñas, con claras consecuencias en la constitución de los ideales del yo, así como en el lugar que ocupa la sexualidad adulta y las relaciones amorosas en hombres y mujeres. Esta autora destaca, aparte, que muchas de las críticas a la teoría de Freud sobre la construcción de lo masculino y lo femenino en la infancia como periodo clave para esta constitución, han recaído en los mismos supuestos biologicistas que se le atribuyen a Freud. Así la controversia sobre el conocimiento temprano o no en relación con la vagina por parte de la niña presupone que es en los órganos genitales en los que asienta la identidad sexual, dejando en un segundo lugar o ignorado u obviado el lugar de los otros, los adultos, en la conformación de las representaciones acerca del propio sexo. A esto se añade, siguiendo con esta lectura, la redundancia en una supuesta dotación constitucional de masculinidad o feminidad presente en los trabajos de Freud. Esta es otra línea que a su vez entra, dentro de estas tensiones del psicoanálisis con las teorías de género. Pero Melanie Klein lleva a un grado total de determinismo
en la configuración de la identidad sexual, al menos desde algunas lecturas que llevan adelante esta crítica y que a su vez formulan una pregunta respecto de la elucidación de las relaciones entre sexo y género, que es un concepto que remite necesariamente a contenidos culturales y que es un trabajo que compete realizar articuladamente con el psicoanálisis en relación con otras disciplinas. Bueno, también dentro del psicoanálisis nos encontramos con diversas posiciones en relación con esto. En mi caso, introduciendo este número 34 de la época APA Online, creo que tenemos una responsabilidad como psicoanalistas de entrar en diálogo con las teorías de género que nos interpelan. Creo que la Splendid Isolation, ¿no? Esa magnífica aislamiento, ese magnífico aislamiento, no le viene bien al psicoanálisis, y creo que en este número van a encontrar justamente la posibilidad de ahondar en ese diálogo y en ese intercambio entre el psicoanálisis desde los 100 años de la organización genital infantil y las teorías de género. Por los años 2000, Alush, dentro de otra línea que podríamos citar para esta breve introducción a nuestro número 34, que no hay heterosexualidad, así de taxativo, diciendo que si existiera la heterosexualidad, el gran otro sería sexuado. Y complejiza esta idea en relación con el sexo del amo, en donde habla de un sexo que lo llama desde la erotología hecha de eros y de logos como una labor que evoca la cuadratura del círculo, aunque, dice, sin pi, sin ninguna cifra capaz de articular racionalmente ambos elementos, o más exactamente, sin que un falo vaya a ubicar en su sitio en cada sexo y tampoco a cada una de las modalidades singulares según las cuales el mamífero hablante, moderadamente inventivo en el erotismo, se realiza como sexuado. Este es un desarrollo posterior al primero de Alush del año 2009. Es decir, el falo deja de ser desde esta lectura la medida común, la razón entre el eros y el logos, que según este autor, en la época moderna están divorciados. Todo esto, claro, para cuestionar aquella idea lacaniana del 58, de la significación del falo, en que Lacan plantea, lo cito, el falo es el significante privilegiado de esa marca en que la parte del logos se une al advenimiento del deseo. Me parece interesante poder citar también para esta introducción una cuestión que trae Jorge Alemán, que sostiene que en el término homosexual, Lacan cambia la raíz griega homos, que significa igual, ¿no es cierto?, por una raíz latina, homo como hombre. Con esta invención etimológica, lo que hace es lograr impregnar al vocablo homosexual del para todo, propio de la lógica fálica masculina. Describe entonces no a los que eligen el mismo sexo, sino para los que paratodean, dice, los que paratodean. En cambio, el heterosexual, como lo afirma en Le Tourdit, es aquel que, y cito nuevamente, sea hombre o mujer, gusta de las mujeres sin estar prometido a ellas por una relación que no existe. Desde esta perspectiva, digamos así, el llamado falocentrismo no es una voluntad de poder impuesta por un sistema estratégico. Más bien se trata de uno de los trayectos posibles del símbolo falo que él mismo cumple en la lógica de la sexuación.
Dicho de otro modo, el falocentrismo sería entonces la metafísica neurótica que insiste en imaginar al goce del falo como único goce posible. Por lo tanto, el auténtico desmantelamiento del falocentrismo podría ser no solamente oponerle identidades que lo reinscriban y se multiplican en géneros, sino hacer comparecer la lógica del no todo. Debe darse inicio a una lógica del heteros, ¿no? De esa idea también lacaniana de que no hay metalenguaje, no hay relación sexual, no hay universal sin la excepción que lo niegue. No todo en el otro sexo goza del uno fálico. Estas me parece que son algunas de las ideas. Esto último fue algo que hace unos cuantos años planteó también, a principios de los 2000, Jorge Alemán, y me parece interesante para estas tensiones, para estas lecturas en relación con el psicoanálisis y las teorías de género. También están las lecturas que apuestan a quienes acogen lo queer, subrayando que lo simbólico se vuelve ineludible cuando se trata de sexuación, y que no abogan por la incorporación de los desarrollos teóricos de género o de queer al psicoanálisis. En esa línea hay quienes refieren a las críticas hechas desde las teorías de género y queer, señalando algo así como que tras la pluralidad sexual que promueven, dado que para ellos no hay dos sexos, sino muchos, por ejemplo Zizek advierte que lo verdaderamente promovido es el unisexo. Cabe preguntarnos entonces, ¿de qué se trata el unisexo? ¿Del masculino entonces? Volvemos a esa posición. Pero antes de recurrir a este fetiche cultural de la dominación masculina, creo que es necesario considerar también algo de la perspectiva de la aspiración a un no sexo. Esta es una idea del 2007 de Barros, aún más acá de la sexuación, a una expulsión más bien forclusiva de lo sextante, dice Barros. Donde según este autor, dichas posturas apuntan a una desexualización del conflicto. Y una idea que me parece también interesante como respuesta crítica a las teorías de género es que el forzamiento de la palabra género, es una cita o una idea, digamos, que cito de Barros, expulsa el cuerpo y constituye el paradigma de un proceso de neutralización y de sexualización del lenguaje. Vale decir, el lenguaje políticamente correcto aspira a resolver el malestar de la diferencia por medio de la anulación de esa misma diferencia. Este es Barros, 2007. Considero que son muchas las preguntas, son muchas las cuestiones que estimulan estas discusiones y estos intercambios que son muy ricos. Podemos preguntarnos a la vez si la lógica de la sexuación y la función del no todo se emparentan con ese deconstruccionismo de las teorías de género y del queer. Esto es, digámoslo así, que exista un tipo de goce que no puede ser subsumido por la función fálica, tal como se plantea desde la lógica de la sexuación. ¿Se relaciona entonces con lo que en las teorías de género y queer se propone en su deconstrucción del falo? Interrogación que los invito a pensar. Personalmente creo que no, pero me parece que justamente, a pesar de las críticas de las teorizaciones de género y queer que realizan acerca de la relación entre el falo y la heteronorma, el falo no designa lo hetero en la lógica de la sexuación. Asimismo, podríamos pensar también que la lógica de la sexuación
rompe el sentido del género de hombre-mujer, heterosexual-homosexual, pero no elimina lo hetero. Hay lo radicalmente otro. Y esto abre otra dimensión, digamos, para esta discusión y para pensar en términos de lo que nos conmueve y nos desafía de las teorías de género. Hecha esta introducción, quiero invitarlos nuevamente a que disfruten de este número tan rico en materiales, en ideas, en autores, en propuestas que hacen los autores y las autoras que aquí intervienen. Muchas gracias.